Vamos a comenzar primero viendo qué es. Y para eso quiero que comencemos leyendo la historia de Felipe y un hombre que era de Etiopía, que es lo que viene retratado aquí en Hechos, capítulo 8, versículo 26, hasta el final del capítulo, ¿sí? Y lo que observamos aquí básicamente es que Felipe estaba predicando la palabra. Y entonces él es llevado por Dios, comandado a que le predique a esta persona. Y entonces esta persona se convierte, y curiosamente se convierte esta historia, en un bautizo. Un bautizo, porque el etíope va y dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces lo bautizan. Y vemos una gran cantidad de principios aquí. Ya que vamos a comenzar leyendo en el versículo 26. Dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y se fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Ok, pausa mientras estamos en la lectura. Noten, aquí está diciéndole Dios a Felipe: ve al desierto y predícale a esta persona que te vas a encontrar. Y esta persona, dice, resulta que es un etíope, o sea, es de Etiopía, ¿sí? Esta persona era un oficial de la reina de Etiopía. Y en este caso noten que esta persona ya conocía algo acerca de Dios. ¿Por qué? Porque iba a Jerusalén para adorar. Noten el versículo 27, final. Había venido a Jerusalén para adorar. ¿Ok? Versículo 28. Y regresaba a su país, sentado en su carruaje, y leía al profeta Isaías. O sea, aparte de eso tenía él las escrituras. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. Versículo 32. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: Isaías 53. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y tengo que hacer una pequeña pausa. Si a alguien se le hace raro que estoy leyendo algo diferente a lo que ustedes tienen, es porque estoy leyendo de la NBLA. Nada más para que tengamos claro esa parte, ¿ok? No es una versión mía, es una versión de la Biblia muy buena. Entonces nada más para que lo tengan. Y igual a ver si se puede colocar en pantallas. Hechos 8, versículo 34. Dice: el eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. ¿Ok? Gozoso porque se había bautizado. Gozoso porque había recibido al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a comprender qué es el bautizo. Pero antes de que lo hagamos, vamos a poner este tiempo en oración. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque tú nos has dado este mandamiento tan hermoso, este símbolo a través del cual podemos hablar nosotros de qué es lo que ha sucedido espiritualmente en cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprender por qué realizamos esto. Ayúdanos a observar en verdad qué tan importante es para ti que nosotros lo hagamos con un corazón correcto, sometido a tu palabra, Padre. Te doy las gracias porque tú has transformado a los chicos que están aquí, porque tú los has traído a la vida, porque tú hiciste eso mismo conmigo
y porque a través de este bautizo tú nos ayudas a conocer qué tan hermosas son las verdades de lo que has hecho en cada una de nuestras vidas y cómo nos has transformado a cada uno de nosotros. Te doy las gracias por todo, Padre. En el nombre de tu Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a entender exactamente qué es esto. Porque ya les dije, es un hecho maravilloso. Pero es un hecho que, si les soy bien honesto también, en muchas ocasiones tendemos a olvidar qué es lo que estamos realizando. Y eso es algo que no tiene que suceder. Tendemos a hacer básicamente esto, ¿por qué? Porque todos los demás lo están haciendo. Y eso no basta. O sea, no tienes que decir tú, yo me voy a bautizar porque todos los demás también se están bautizando. Tengo que saber yo exactamente a qué hace referencia. Y tengo que saberlo con la palabra de Dios. Entonces, ahorita voy a darles a ustedes 4 respuestas de lo que es un bautizo, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Okay? Y me gustaría que cada uno de ustedes la tuviera, y cada uno de ustedes, incluso si tienen alguna libreta, que las escriban y que reflexionen arriba de esto. ¿Okay? Ahorita se los voy a decir de forma corta y luego vemos las partes. Primero, ¿qué es? El bautismo es una acción mandada por el Señor Jesús. Es una acción mandada por el Señor Jesús. O sea, es un mandamiento. El Señor Jesucristo va y nos dice, realiza esto. Y tú lo tienes que realizar. ¿Por qué? Porque somos discípulos. ¿Okay? Es una acción mandada por el Señor Jesús. Que los que se han arrepentido y han llegado a la fe, expresen simbólicamente su unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿Okay? Todavía se los voy a explicar al rato, pero quiero que noten ahí ya de una vez qué estamos diciendo. El bautismo es algo que tú tienes que hacer si tú eres una persona que se ha arrepentido, que ha llegado a la fe, un verdadero creyente, ¿sí? Y es una acción en la cual se expresa simbólicamente algo. O sea, no es una acción que tenga poderes en sí misma, ¿sí? Es una acción que es un retrato, un símbolo, una imagen de algo más. ¿Qué simboliza? Simboliza la unión que tú y yo tenemos con el Señor Jesucristo. Porque cuando tú fuiste salvado, fue porque fuiste unido al Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección, ¿sí? Unido al Señor Jesucristo en su muerte y su resurrección. ¿Y cómo expresamos eso simbólicamente en el bautismo? Al ser sumergidos en agua. Porque el agua actúa como ese entierro que tú tienes. Eres sumergido con Cristo en su muerte, enterrado, y luego en su resurrección, levantado, ¿sí? Entonces, es una expresión simbólica de tu unión con Cristo al ser sumergido en agua. Y es algo que se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es lo que es un bautismo. Es la forma más corta. Ahora quiero que noten cada una de las partes. Y por eso vamos a ir a cada una de ellas. Y ahora sí les doy las 4 entonces. Primero, es una acción mandada por Jesús. Es una acción mandada por Jesús. ¿Ok? Es una acción mandada por el Señor Jesús. ¿Ok? Aquí, todos los que han sido rescatados por Cristo fue porque lo colocaron como su Salvador y como su Señor. Como su Señor significa que Él es el amo de tu vida. Él es aquel que dice qué tienes que realizar y qué no tienes que realizar, ¿sí? Entonces, Él tiene la voluntad de mandarte ciertas cosas. Y una de esas cosas es que te bautices, ¿sí? Es un mandamiento de parte del Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Por pasajes como Mateo 28. Chequen Mateo 28, versículo 19 y versículo 20. Mateo 28, versículo 19 y versículo 20. Que si ustedes se acuerdan, este pasaje es donde Jesucristo le dice a sus discípulos que vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Y les dice que esos discípulos cumplan con todo lo que yo les he mandado. Y destaca un mandamiento, que es bautizarse. Chequen. Mateo 28, versículo 19, dice así. Dice, vayan, es una orden, ojo, vayan pues y hagan discípulos, otra orden, de todas las naciones. Tercera orden, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, versículo 20, a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no tenéis, está diciendo,
bautizarse es un mandamiento de parte del Señor Jesucristo. ¿Ok? O sea, para tú cumplir con el ser discípulo y no andar en desobediencia, tienes que bautizarte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquel que es un discípulo de Cristo pero decide no bautizarse, está andando en desobediencia, efectivamente. ¿Notan ahí la lógica? Nosotros no vamos primeramente a bautizarnos. ¿Por qué? Porque yo sienta que es el momento correcto. No vamos primeramente a bautizarnos porque yo diga estoy listo. No, es porque si tú ya te sabes discípulo del Señor Jesucristo, quieres cumplir con lo que Él ha mandado. Y Él ha mandado, bautícense. ¿Sí? Si son discípulos, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Si no hay nada que te impida físicamente, tienes que realizarlo. Hay un ejemplo en la palabra, un único ejemplo, donde una persona se le impidió físicamente que lo realizara. ¿Saben cuál es? Es el ladrón que se encontraba en la cruz con Jesucristo. Él no podía, porque en el momento exacto en el que se convirtió, estaba al borde de la muerte. ¿Sí? Entonces él estuvo bien, el Señor no dejó que se bautizara. Pero todos los demás que seguimos vivos, tenemos que procurar bautizarnos. ¿Sí? Y aquí todos los discípulos que aparecen en la Escritura después de Jesucristo se bautizan. No tenemos un registro de alguno que no lo haya hecho. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacerlo por obediencia. Ahora, noten también que eso implica que no se bautizan a gente que no sea creyente, porque solamente se bautiza a aquellos que son discípulos. Por eso es que nosotros, por ejemplo, no bautizamos a bebés, porque no hay bebés discípulos. No hay bebés que sean obedientes y que estén cumpliendo este mandamiento. ¿Sí? Solamente se realiza con aquellos que ya han sido transformados, que ya se saben a sí mismos discípulos, y entonces como han tomado esa decisión y están seguros de eso, van y se bautizan. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que tener una pequeña advertencia. Si alguno de nosotros no se sabe discípulo de Jesucristo, o sea, no está seguro de que lo sea, no ha tomado esa decisión y ha entregado su vida por completo, entonces no tiene que realizar esto. ¿Sí? Solamente tienen que ser aquellos que han entregado su vida por completo al Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces aquí todos la han entregado. Espero que sí. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a continuar. Esto implica también que el bautismo, ojo, no se realiza para salvación. ¿Por qué les digo eso? Porque hay algunos que cuando llegan a este acto del bautismo están esperando ellos que después de realizarlo surja un cambio en su vida, que después de realizarlo tengan como un reinicio ellos en la forma en la que viven, o que después de realizarlo tengan una nueva experiencia de Dios. ¿Sí? Quieren salvación. Pero ojo, esta no es la forma en la que funciona. Les digo, es un símbolo. ¿Sí? Este acto no va a ser un parteaguas en tu vida. Este acto más bien tienes que realizarlo si es que ese cambio radical, esa transformación ya ha sucedido en tu vida. Porque esa transformación debió haber sucedido en Jesucristo. Cuando tú llegaste a Él y Él te hizo nacer de nuevo, esa es la transformación radical que buscabas. En el bautismo lo que estás haciendo es que estás señalando que eso ya sucedió. Estás declarando delante de las personas que eso ya sucedió. ¿Sí? Entonces no esperemos que suceda algo radical o distinto cuando yo me bautice. ¿Ok? Es bien necesario que sepamos esto. Nuestra salvación solamente sucede por la fe, antes del bautismo. Sucede por la fe. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, cree en el Señor y serás salvo. La Escritura dice, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. ¿Sí? La Escritura dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, no por el bautismo. ¿Ok? No por el bautismo. Entonces, esto lo observamos también en la historia de Felipe y del etíope. Si ustedes se acuerdan, Felipe le predica al etíope y entonces él tiene esta transformación radical y él mismo, después de que se le dice eso, es el que dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta de Felipe debería de aclararnos mucho esto, de que no es para salvación. Porque Felipe le dice a él en el versículo 37 de Hechos 8, si lo tienen por ahí, léanlo. Hechos 8, 37 dice, Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Tienes que ya creer en tu corazón. Tienes que ya tener a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Sí? Y si ya lo tienes, entonces puedes bautizarse.
¿sí? Pero si no, no, ¿sí? Y el etíope le responde, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, responde, ¿sí? Entonces, eso es lo único que se necesita, básicamente, que nosotros seamos gente que ha nacido de nuevo, ¿ok? Entonces, es un mandamiento de Jesucristo a sus discípulos. Así que cada quien pregúntese, ¿eres un discípulo del Señor Jesucristo? ¿Sí? Si eres un discípulo, perfecto. Vámonos a la segunda definición. Y la segunda definición de un bautismo es que aparte de ser un mandamiento, es un símbolo de unión con Cristo. Un símbolo de unión con Cristo. ¿Ok? El bautismo es un símbolo. Ahora, pregunta, ¿saben qué es un símbolo? ¿Alguien? Un símbolo, dicho de forma sencilla, es algo que está en el lugar de algo más. ¿Ok? Algo que representa algo más. ¿Ok? Puede ser un objeto, una imagen, una acción que representa algo más. ¿Ok? Les doy un ejemplo. ¿Ustedes han visto anillos de compromiso? ¿Qué es un anillo de compromiso? Un anillo de compromiso es un pedazo de metal, ¿sí? Es un objeto. Es un pedazo de metal que está de forma circular donde metes tu dedito. ¿Ok? Pero creo que todos diríamos que es más que eso. ¿Ok? ¿Qué es? Es un símbolo. Es un símbolo de que a esa persona, a esa mujer que lleva el anillo de compromiso, se le ha pedido su mano. Y con ello se le ha pedido que comparta su vida con alguien más. ¿Sí? Y eso es lo que simboliza el anillo. Cuando uno se casa, la pareja recibe un anillo y entonces uno carga uno y el otro carga el otro. ¿Y qué simboliza eso? Que esos anillos pares es para representar que el uno le pertenece al otro y el otro le pertenece al uno. ¿Sí? Están teniendo esa unión que está representada en este anillo de compartir una vida juntos. ¿Ok? Y es algo bien bonito, porque este símbolo entonces está expresando algo mucho mayor. Esta cosa pequeña de metal está representando algo mucho mayor. Y eso es lo que sucede también con el bautizo. Cuando tú te estás bautizando, esto que está sucediendo es algo pequeño y está representando algo mucho, mucho mayor. ¿Qué es qué? Que tú y yo tenemos una unión con Jesucristo en su muerte y en su resurrección. ¿Ok? Una unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿Cómo sabemos esto? Si pueden, acérquense conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4, donde observamos también esta realidad. Noten, lo que sucedió con nosotros, cristianos, fue que para que tú te convirtieras, el Espíritu Santo fue y te agarró a ti. El Espíritu Santo agarró tu ser, ¿sí? Y síganme con la imagen. Y entonces a ti te sumergió, te hizo entrar en Jesucristo. Para que cuando Jesucristo murió en su cruz, hace 2000 años, tú estuvieras ahí, ¿sí? Y para que cuando Él resucitó después de 3 días, tú estuvieras ahí. Porque tú estabas en Jesucristo, ¿ok? Y eso es lo que sucedió con nosotros. Ahorita lo vemos más claramente. Chequen el pasaje, Romanos 6, 3 y 4. Dice, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Dice el pasaje, ¿sí? Está diciendo este pasaje que hay un bautismo que no es el bautismo en agua, es un bautismo espiritual en el cual tú fuiste bautizado en Cristo. Para entender esto tenemos que entender la palabra bautismo. La palabra bautismo significa en el griego ser sumergido, ¿sí? No importa en qué, está haciendo referencia a ser sumergido, ¿ok? Y en este caso, noten en este pasaje, está diciendo, ustedes fueron bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo,
¿Para qué? Para que Cristo fuera el lugar donde tú habitas, el lugar donde tú vives. Y cuando sucede esto, entonces tú eres bautizado en su muerte. Tú mueres con Cristo. Y a través de eso viene el perdón de los pecados que tú tienes, de los pecados que yo tengo, ¿sí? Todos esos pecados perdonados porque estábamos nosotros en Jesucristo, sumergidos en Él, ¿sí? Por eso las palabras más hermosas que hay en toda la Escritura, discutiblemente, son en Cristo Jesús. Tu salvación fue por estar en Cristo Jesús, ¿sí? No solamente por poner tu confianza en Cristo, sino porque tú estuviste en Él a través de poner tu confianza en Jesucristo, ¿ok? Entonces es la forma en la que pasó. Y luego Él resucita, y como tú estabas con Él, tú también resucitaste. Resucitaste tú, tu espíritu, con una vida nueva. Y entonces dice el pasaje en el versículo 4 al final: a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en vida nueva, ¿sí? Entonces tenemos una vida nueva. Es una analogía bastante hermosa, ¿ok? Se les va a retratar de otra forma por si acaso no se entendió. Ustedes piensen en un bote. ¿Han ustedes alguna vez estado en una carrera de botes? Son cosas pesadas. Y si tú vas con un equipo, ponen ejemplo un bote de esos que son alargados, tienes varias filas donde hay varias personas y todos están remando, ¿ok? Yo no soy la persona más fuerte, hermanos. De hecho, soy muy débil. Entonces, si sucediera eso conmigo, todas las demás personas me estarían llevando. Quizás no lo sabrían, pero me están llevando, ¿sí? Y si tengo conmigo a las personas más fuertes y más hábiles en remo, y nosotros ganamos una carrera en bote contra otro equipo, ojo, noten, ahí la victoria va a ser mía. ¿Porque lo que hice? No, porque yo tengo muy poca fuerza. Por lo que hicieron todos los demás. Pero puedo decir que la victoria es mía, porque yo estaba en el bote, ¿sí? Así sucedió con Cristo. Cristo es el que consigue la victoria. Y yo puedo decir que tengo la victoria, la vida nueva, porque yo estoy en Cristo, ¿ok? Es la forma en la que lo podemos explicar fácilmente. Entonces, es un símbolo espiritual que vale la pena que recordemos entonces. Porque cuando tú te metas al agua, lo que está sucediendo entonces es que vas a tener que pensar esto, ¿ok? Cuando yo estoy siendo sumergido, es como si yo estuviese siendo enterrado. Esa agua está simbolizando la tierra en la cual están sumergiendo mi cuerpo muerto, ¿sí? Toda la vida antigua que tenía pecados, que tenía una gran cantidad de faltas delante de Dios, ¿sí? Se está sumergiendo ahí. Porque cuando yo fui salvado, eso es lo que sucedió. Mi viejo hombre murió, ¿sí? Y cuando salgas del agua, vas a tener que pensar, esto está simbolizando cómo es que yo fui resucitado, como saliendo de la tierra, como una persona con una nueva vida, ¿sí? Y vas a tener que reflexionar en eso mientras está sucediendo todo esto, ¿ok? Entonces noten qué hermoso es, ¿ok? Esto. Otra vez, por eso no bautizamos bebés, porque un bebé no ha nacido de nuevo. Necesitamos a gente que haya nacido de nuevo de esta forma para que se puedan bautizar y ese símbolo tenga en verdad la expresión real que queremos, ¿ok? Por eso a Felipe le dijo al etíope, si usted cree, puede. Si usted cree, ¿ok? Entonces, es un símbolo de nuestra vida nueva a través de Cristo. Así que, pregunta, ustedes, ¿ya tienen una vida nueva? Pregunta, ¿ya tienen una vida nueva ustedes? ¿No andan de la misma forma en la que andaban antes? ¿Ya han sido crucificados ustedes con Cristo espiritualmente? Porque si lo han sido, entonces podemos hacer esto, ¿ok? Y otra pregunta más. ¿Sabes que esa vida nueva solamente viene por tu unión con Jesucristo? ¿O piensas que vino de alguna otra forma? ¿O piensas que vino porque tú eres una persona hábil o que merecía la salvación? Porque tenemos que pensar nosotros siempre de esta forma. Dependemos de Cristo para nuestra vida, ¿sí? Y eso es lo que vamos a expresar con este bautismo, ¿ok? Entonces, segunda cosa que es, el bautismo es
un símbolo de unión con Cristo. Tercero, el bautismo es una petición y un compromiso. Es una petición y un compromiso. Y si les soy bien honesto, es el más difícil de observar que he encontrado hasta ahorita. Lo podemos encontrar en 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21, si pueden, acompáñenme. Les digo por qué es tan difícil, porque el pasaje en el que se encuentra es un pasaje bastante difícil de interpretar, ¿ok? Y el pasaje lo he estudiado mucho para que se los entregue de una forma sencilla, ¿ok? Entonces les voy a dar yo la respuesta sencilla. Chequen, dice el pasaje, 1 de Pedro 3, versículo 21, dice: correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Aquí les va la parte que nos importa ahorita. Lo que está diciendo aquí es que a través del bautismo tú estás realizando, chequen la parte final del versículo, una petición a Dios de una buena conciencia. ¿Ok? O sea que lo que estás realizando en ese momento en el que tú estás sumergiéndote es que tú estás diciendo a Dios: Dios, yo te necesito a ti para esta vida que tengo que llevar. Sin ti yo no soy nada. Sin ti yo voy a realizar puras malas acciones. Pero si tú estás conmigo, entonces voy a tener una vida que sea llevada de una forma correcta. Una vida que sea para tu gloria. Es una petición. Dios, acompáñame para que yo realice esta vida para ti. ¿Ok? Y les voy a decir por qué creo que es. Esto es algo que básicamente viene por reflexión. No se encuentra claro en la Escritura. Pero yo creo que es porque cuando alguien se bautiza, está confesando ya seguro que es un creyente verdadero. Y las demás personas lo observan. Y esas personas que lo observan entonces lo están tomando ahora en serio. Esta persona está segura de que va a andar con Dios, ¿sí? Pero nosotros sabemos que todos fallamos. Entonces, si tú ya estás seguro que quieres representar a Dios en tu vida y de repente fallas, ¿qué sucede? Que dejas en mal vista a Dios. Porque se supone que Él te rescató, ¿no? Se supone que Él te transformó. Entonces, por eso lo que hacemos aquí es que estamos diciendo, aparte de eso, como una oración a Dios: tú acompáñame para que yo pueda llevar esta vida de forma correcta. Y Dios puede conseguir eso, hermanos. Dios puede conseguir que tengamos una vida íntegra que delante de todas las personas sea vista como algo que glorifica a Dios. ¿Ok? Entonces, noten ahí que está diciendo otra dimensión más del bautismo. No solo es un mandamiento, no solamente es un símbolo, también es como una oración en la cual tú pides a Dios para que te acompañe por el resto de tus días. Y el resto de tus días te ayude a ti en tu caminar. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando estén allá, cuando estén en el agua, hermanos, justo antes de que los bauticemos, oren a Dios y díganle: gracias por lo que yo has hecho conmigo, Dios, lo que voy a simbolizar, y ayúdame en todo lo que me falta. Ayúdame en todos los días que me quedan y acompáñame y fortaléceme y dame de ese amor que me permite vivir para ti. Y oren mientras estamos nosotros ahí, mientras estamos esperando a que les toque a ustedes. ¿Ok? Entonces, pregunta ahí para ustedes: ¿están conscientes de que ya no pueden vivir de la misma forma? ¿Están conscientes de que si son creyentes tenemos que vivir una vida que sea para la gloria de Dios? ¿Ok? Vamos a vivirla así entonces. ¿Ok? Y cuarto y última cosa, que es el bautismo. Cuarto, es un acto sagrado. Es un acto sagrado. Y para eso quiero que regresemos a Mateo 28. Si pueden acompañarme, Mateo 28. Es un acto sagrado. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Noten, bautizarse es más que nadar. ¿Ok? Porque si estás en una alberca, ahorita que vayamos para allá, sí estás en el agua, pero este acto es tan importante, tan
sagrado, la palabra que decidí ocupar aquí, que se realiza una sola vez en tu vida. Es tan importante, tan sagrado que noten lo que dice Mateo 28, versículo 19. ¿Qué dice el pasaje? Dice, Mateo 28, 19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten ahí las palabras importantes para que veamos qué tan sagrado es. ¿Okay? Es tan sagrado que se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si se han puesto a reflexionar en qué significa esta frase, en el nombre de. ¿Sí? Pero a lo que hace referencia a eso, yo les digo la respuesta. Hay varias respuestas, ¿ok? Les digo 4. Significa, primero, que es algo que Él impuso. Entonces es un mandamiento de parte de Dios. Eso hace que sea un acto sagrado, hermanos. Porque noten ustedes, entre más importante es la persona que te manda a realizar algo, más importante es la acción que tienes que realizar. ¿Ok? Si a ti va y te dice algún amigo, oye, ¿puedes ir a la tienda y traerme un agua? Eso usualmente no es tan importante como si tu madre te dijera, oye, ¿puedes ir a la tienda y traerme un agua? ¿Sí? Porque tu madre es más importante para ti. Y eso ya se toma como un mandato. Y ya lo tienes que hacer. Con el amigo podrías decir, no quiero. Pero con la madre no puedes. ¿Sí? Tienes que hacerlo. Si el presidente va y te pide algo, tienes que hacerlo. ¿Sí? Aquí, ¿quién está pidiéndonos que hacemos esto? Dios. ¿Sí? Él lo impuso. Entonces noten qué tan importante es esto. Por eso les digo, no podemos hacerlo a la ligera, hermanos. Eso no puede realizarse a la ligera porque es realizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, no es lo único que significa. También significa en el nombre que Él está presente en ese momento. Él está presente. Cuando tú te bautizas, el primer espectador es Dios. Y eso hace que sea un privilegio. Hermanos, si ustedes tienen alguna vez algún evento especial, ejemplo, un show de talentos, y viene el presidente a verte a ti, el rey y la reina de Inglaterra vienen a verte a ti, te van a dar una gran cantidad de nervios porque estás enfrente de gente muy respetable, ¿sí? En este caso, si Dios está presente en ese momento, ¿cómo vas a estar tú? ¿Sí? Tienes que darte cuenta de lo sagrado que es esto, ¿ok? Él está presente. Cuando Felipe bautizó al etíope, las únicas personas presentes eran Felipe y Dios, ¿sí? Y él era el principal espectador. Entonces dense cuenta de eso. Cuando estén allá, ojo, van a estar enfrente de las otras 30 personas que están aquí. Y van a estar enfrente de los jóvenes que quieren ir a ver. Van a estar enfrente de que será unas 60 personas, ¿ok? Pero ninguna de esas personas es más importante, hermanos, que Dios. Cuando digan las palabras, cuando hablen ustedes, están haciéndolo delante de Él. Tómenlo así, ¿va? En el nombre del Señor significa que Él está presente. Y tercero y último, significa que lo estamos honrando a Él. Lo estamos honrando a Él. Si tú haces algo en el nombre de Dios, es para que lo honres a Él, ¿sí? Es una alabanza a Dios. Entonces tú lo estás realizando en su nombre. Y cuando estés haciéndolo, ese acto, entonces, va a ser algo que va a ser para honrar a Dios, declarando quién es Él y qué tan milagroso es su actuar. Hermanos, justo antes de que se bauticen, les vamos a dejar decir unas palabras, ¿ok? Vamos a decirles a ustedes si recuerdan cuándo es que nacieron de nuevo, ¿ok? Y van a tener la oportunidad de hablar algo. Porfa, aprovéchenlo para honrar a Dios, ¿sí? Digan en verdad quién es Él, cómo los ha transformado Él con su poder tan grandioso, cómo los ha rescatado con su tan grande amor y su misericordia, ¿ok? Eso tenemos que aprovechar esta ocasión para honrar el grandioso nombre de Dios, ¿ok? Entonces,
Conclusión, hermanos. Aquel que se bautice este viernes, ojo, tiene que estar entonces aceptando al menos estas 4 cosas. ¿Okay? Tiene que estar aceptando al menos, primeramente, que actúa en obediencia a Dios al hacer esto. Tiene que estar aceptándose entonces a sí mismo como un discípulo. ¿Sí? Tiene que estar realizando este símbolo de su unión con Cristo y por tanto tiene que ser una persona que ha sido salvada por medio de la fe, una persona arrepentida, una persona que tiene una vida nueva. ¿Okay? Tiene que ser una persona que está comprometida con vivir una vida dedicada completamente para Dios, y tiene que ser una persona que está consciente de que en este acto está honrando a Dios delante de Él y delante de todos sus santos. ¿Ok? Tenemos que estar bien conscientes de eso. Entonces me gustaría terminar ahorita preguntándoles a ustedes, ¿okay? Si ustedes han nacido de nuevo, quiero preguntarles, ¿okay? Y lo quiero hacer a través de varias preguntas. Quiero ver si ustedes creen esto. Si lo creen, felicidades, porque sí han nacido de nuevo y los esperamos este viernes. Si no, hermanos, pueden hablarnos después de esta plática. ¿Va? Primera pregunta. ¿Creen ustedes en Dios, creador del cielo y de la tierra? ¿Sí? Perfecto. Gracias por contestar. Segunda pregunta. ¿Eres consciente tú de que vivías separado de Dios y alejado de su voluntad y de sus mandamientos? ¿Estás consciente de eso? Tienes una vida pasada, alejado de su voluntad y de sus mandamientos. ¿Estás consciente tú de que tú estabas en tus pecados e ibas rumbo a condenación? ¿Están conscientes de eso? Sí. Perfecto. Cuarta pregunta. ¿Has escuchado las buenas noticias de salvación? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y que por tanto a través de Él puedes tener vida. ¿Has escuchado esas noticias? Perfecto. Quinta pregunta. ¿Crees en Jesucristo como tu único Salvador, tu única esperanza, como el Hijo de Dios que murió por tus pecados y resucitó para tu vida? ¿Sí? ¿Creen eso? Perfecto. Última pregunta. ¿Sigues fielmente a Jesucristo, obedeciendo su palabra, y lo quieres honrar en esta tierra? ¿Sí? Perfecto, hermanos. Pues ahí tenemos candidatos dignos, por la gracia de Dios, de ser bautizados. Vamos a orar, ¿va? Padre, gracias porque tú nos permites tener este privilegio tan grande de ser bautizados. Gracias porque tú, a través de tu gracia, nos diste una nueva vida y una salvación que es tan maravillosa que no podemos nosotros sino retratarla a través de cosas menores, pero que aún estas cosas pequeñas, Padre, dicen cosas tan grandiosas acerca de ti, tan grandiosas acerca de tu salvación, de cómo es que nos has transformado a nosotros y cómo nos has entregado una vida nueva, Padre. Ayúdanos para que en verdad hagamos esto para tu nombre, Padre, que lo hagamos para tu gloria, que cuando estemos en el agua lo veamos como algo más que lo que ven nuestros ojos físicos, Padre. Nosotros vemos nada más una piscina, una alberca, agua y a gente que está siendo sumergida, pero sabemos delante tuyo que es algo mucho mayor, que a través de esto estamos siendo discípulos obedientes. A través de esto estamos conociendo un poco más acerca de lo que hiciste con nuestras vidas y de cómo nos ayudaste tú y solamente tú a ser nacidos de nuevo, Padre. Ayúdanos a que en verdad podamos tener este acto como una alabanza que te glorifique a ti. Te damos las gracias por cada uno de los chicos que están aquí, por los que se van a unir también en el campo, Padre, y te dedicamos por completo todo este actuar. Desde ahorita, toda la reflexión que vamos a tener durante la semana acerca de lo que vamos a hacer. Y en ese instante te lo dedicamos por completo a ti. En el nombre de tu Jesús. Amén.